Y el viernes es un día importantísimo también en la causa de Ángeles Rawson. ¿Por qué? Porque finalmente el juez le va a ver la cara a Mangieri, le verá sus gestos, pero básicamente tomará nota de lo que le responda ante las preguntas. Está el doctor José Vera aquí, como siempre, para darnos una mano. Gracias, José. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Un placer. ¿Qué cree que puede pasar el viernes? ¿Cómo se imagina esa situación después de tanta espera? Y yo creo que si el señor Mangieri se decide a declarar y además de declarar responde preguntas, porque él puede dictar su propia declaración y puede o no aceptar responder las preguntas del juez, ¿no es cierto?, y del fiscal que puede estar presente. Entonces, si él decide responder, me parece que la indagatoria no sé si va a alcanzar el día viernes para que termine, pues seguramente serán muchos los interrogantes que tiene el juez. Esperemos de que se pueda llegar a plasmar la totalidad de lo que este hombre quiere decir y que se pueda de esta manera al menos escuchar su campana, su posición frente a esta grave imputación. No hay que perder de vista que esta decisión es una estrategia de la defensa, por ahí claro, en buscar la verdad, en establecer esa realidad histórica de lo que sucedió las horas antes a que ella pierda la vida. Quienes tienen esperanza no van a tener una respuesta muy favorable de parte de Mangieri, sino como estrategia de defensa. Veremos qué es lo que dice. A ver, doctor, entonces, claro, usted me dice esto y yo pienso, ¿puede ir con una hoja como esta, Mangieri, que se la escribió Pierre, y decir mi declaración es esta, y la lee, por ejemplo? No, puede decir esta es mi declaración, la deja ahí por escrito, la firma y ahí concluye la indagatoria. Acá lo fundamental... Ah, ni siquiera puede hablar con el juez, le dice, esta es mi declaración. Exacto. Yo creo que si él pidió, seguramente se va a expresar, se va a explayar, va a dictar su propia declaración. Me parece, no he hablado con los defensores, hace un tiempo ya que no me los cruzo en ningún canal, pero me parece de que no aceptaría preguntas. Y de hacerlo, sí, ahí la cuestión se va a extender y por mucho tiempo, porque cuando alguien dicta la declaración, va a recrear una situación sobre la que evidentemente no va a entrar en contradicciones. Ahora, cuando vienen las preguntas, las repreguntas y las razones de por qué, por ejemplo, considera de que hay ADN en la uña de la nena, ahí será. Y si acepta preguntas, seguramente, me parece a mí, es una apreciación personal, va a surgir la aparición de alguna... No descartaría de ninguna manera que ahí sí aparezca un tercer o un segundo involucrado o un tercer partícipe en la escena de los hechos. ¿Usted abraza esa posibilidad todavía? Yo no la abrazo de ninguna manera. Para mí creo de que este crimen fue hecho en soledad por Mangieri, lo vengo sosteniendo y lo reafirmo. A mi criterio, de acuerdo a mi punto de vista, esto fue una decisión de un ataque sexual que concluyó en un preordenamiento que ya tenía Mangieri en la muerte de la nena. Esa es mi apreciación personal. ¿Qué es un preordenamiento en este caso? Y él sabía que la iba a matar, no sabía de qué manera, pero si emprendía un ataque sexual, sabía que el resultado seguramente iba a ser la muerte. No había otra propuesta y el delincuente que está decidido a llevar una actividad de este tipo preordena y sabe de que esto puede suceder, está plenamente claro. ¿Es un agravante a la hora de, una vez que el juez compruebe todo esto, ¿no?, siguiendo esta hipótesis, sería un agravante para la condena? Porque esta persona, si ya lo tenía, ¿cómo utilizó qué palabra? Preordenamiento. Un preordenamiento. Es una persona que además conocía a la víctima desde que tenía 5 años. Sí. ¿Todo esto es un agravante? Son todas condiciones para aplicarle una condena, ni siquiera de prisión perpetua, de reclusión, pero el juez tiene que fundar su fallo en los antecedentes que tiene el expediente. Y hoy por hoy, pese a los vaivenes que ha tenido la causa, no queda patentizado el abuso sexual. Entonces se tendrá que ir por la vía o la que señala el juez, ¿no?, del crimen alevoso, del que la nena estaba sin defensa por los antecedentes que narran su decisión, de la prisión preventiva, o por la vía del homicidio simple, que me parece que es la más adecuada. Ahora, frente a la declaración, Mangieri seguramente, porque yo no puedo pensar
a ver, en una situación de este tipo y frente a mi experiencia no puedo pensar de ninguna manera que Mangieri va a contar la verdad. Mangieri va a contar profundamente asesorado por sus abogados, y va a dar una realidad en los términos de su defensa, como acto de defensa. No digo ni que esté bien ni que esté mal, lo que a mí me parece que va a suceder. En estas condiciones no vamos a tener una narración de lo que ha sucedido, sino algo que va a ir posicionándolo a él en una versión exculpatoria. Y de ahí que a mí me parece de que seguramente alguien va a adquirir a partir del viernes gran notoriedad. No sabemos quién es, pero seguramente puede surgir una tercera persona. Y eso va a plasmarse si él acepta preguntas. Si él narra su propia declaración, creo que ahí va a concluir la cuestión, va a dar una serie de... Pero esa tercera persona sería dentro del marco de una estrategia, digamos, si surge, que él involucraría a una tercera persona para sacarse cierta responsabilidad. Es lo que a mí me parece, dentro del marco de la estrategia, si él ha pedido declarar en esta etapa, que tranquilamente podía hacerlo ya en la etapa de juicio oral, porque ya transcurrió todas las situaciones legales, lo único que queda es que la Cámara termine de decidir algunas cuestiones, pero esto ya prácticamente estamos hablando del debate, del juicio oral y público. Podría, al iniciar el proceso, ahí declarar bajo las mismas condiciones que va a declarar ahora. Puede dictar su declaración, puede responder o no preguntas, y en ese caso se incorporaría la querella en el interrogatorio. En estas condiciones yo creo que como estrategia de defensa es lo que nosotros tenemos que ver. Mangieri va a declarar el viernes como estrategia de los defensores, exactamente como eso. En esa estrategia, a mi modo de ver, creo que puede surgir alguna tercera persona, porque se hace como eso, como una forma de posicionarlo mejor frente a esta gravísima imputación y a un sinnúmero de pruebas que seguramente van a determinar una condena grave que tendrá que cumplir en condiciones que cumplen este tipo de delincuentes en un penal como el de Marcos Paz o alguno del interior cuando la condena quede firme. José, ¿qué pasa si la Junta Médica determina que la chica murió producto de las heridas que le propinó la compactadora? Es horrible esto, pero es la primera teoría que había surgido. ¿Cuál es la diferencia para Mangieri, si se confirma que es el único responsable de la muerte, ante una situación y otra? Es decir, ¿qué cambia en la jurisprudencia si la mata él en el intento de, supongamos, de porque podemos probar solo que la quiso matar, sí, podemos probar otras cuestiones. O si muere en la compactadora. En realidad va a responder por el resultado muerte, porque si alguien ata a una persona y la reduce sin ningún tipo de defensa y la introduce sí, le mete en un bolsas camión, en la cabeza, evidentemente se le va a representar de que esto va a terminar en una muerte terrible, si es que considera que estaba muerta, porque, si es que considera que estaba viva, porque él en su declaración puede decir: yo creí que también estaba muerta, ¿no? No sabía que iba a morir en la compactadora. El resultado muerte es el mismo, porque Mangieri conspiró, diseñó, esto es el dolo, ¿no es cierto? Él con decisión, con intención, voluntariamente hizo esta actitud y colocó a la nena en una posición de ser aplastada por una compactadora de residuos y ocasionarle una muerte terrible. Si él consideraba que cuando la dejó estaba inconsciente muerta o estaba inconsciente viva, ya es una cuestión, me parece, en el debate que dará mucho que hablar, pero que va a concluir que debe responder por el resultado muerte. Después le voy a preguntar cuánto nos equivocamos los medios, la sociedad con Opatovsky o no, o si todavía usted, con la enorme experiencia que tiene, cree que el juez tiene que seguir investigando cosas. Pero en todo caso, vamos a escuchar las últimas declaraciones de Opatovsky, el padrastro de Ángeles, y después retomamos esta pregunta con el doctor Vera.